Mil mensajes. Hoy estamos con el número 187 y este número trae realmente un texto importante y se trata de la personalidad distante. Y nosotros nos preguntamos para poder reflexionar qué consideramos una personalidad distante. Esto es importante responderlo porque muchas veces en alguna parte de nuestras vidas o alguna personalidad en particular durante casi toda su vida o toda su vida se comporta de esta manera, se comporta en forma distante, con todas las consecuencias que esto le trae probablemente en todas las áreas importantes de su vida, desde la vida íntima, privada, hasta la vida pública. Y esto realmente consideramos que es importante. ¿Por qué? Porque la personalidad distante puede tener algo de magia, pero también tiene altísimos costos con su presencia. Entonces vamos a ver que una personalidad distante es alguien, una personalidad individual o colectiva que se percibe porque está o inclusive porque más allá de estar cerca, da la sensación, da el mensaje de estar lejano. Y esto lo podemos llevar a varios niveles que son muy importantes. Nivel físico, puede ser también a nivel psicoemocional, que es bien importante esta distancia, e inclusive a nivel sociocultural. Y esto nos va a colocar en algunas definiciones importantes. Por ejemplo, el distanciamiento físico. ¿Qué es la distancia física? Y cuando nosotros hablamos aquí de personas, cuando observamos la distancia de la personalidad de una persona respecto a otra u otras personalidades, nos damos cuenta que la personalidad distante se puede calibrar de acuerdo a una palabra muy específica, y esa palabra es proxémica. A la proxémica o el territorio que nuestro cuerpo lleva consigo mismo y que ha sido objeto de varias divisiones. Una de ellas, la que más usamos, la que más utilizamos en imagen para ver cuál es la percepción de distancia que emite una personalidad a nivel físico y que tiene inferencias en la parte psicoemocional e inclusive en la sociocultural, nos lleva a plantear tres distancias. Hay una distancia muy lejana, una proxémica muy lejana que está entre más de 80 centímetros a 1 metro y es un espacio realmente importante. Supongamos que yo estoy de ustedes a 80 centímetros, 1 metro, y esto va a ser una proxémica muy lejana. Y por supuesto tiene sus ventajas, tiene sus objetivos y tiene también sus inconvenientes. Al ser una personalidad distante que se ve lejana, puede tener algunas consecuencias. Hay la otra, que es la proxémica media, que está entre los 15, 20 centímetros, 80 centímetros, que es una proxémica más utilizada en la vida pública, es también muy utilizada en la vida privada y da la sensación, si yo me acerco más a ustedes, esta sensación, probablemente aquí estoy a algunos 40 o 50 centímetros de la cámara, y esto puede generar una sensación de mayor acercamiento. Esta sensación de mayor acercamiento es una distancia respetable, se respeta, pero la comunicación es como más efectiva, más directa. Y también está la proxémica muy cercana, que la voy a utilizar únicamente por momento, porque si no sería incómodo y no nos permite ver, no le permitiría a ustedes ver bien algunos elementos de la comunicación. Es una proxémica muy cercana, es una proxémica que se da probablemente a esta distancia, se da a menos de 20 centímetros, de 15 centímetros, y es realmente un distanciamiento inconveniente para la gran mayoría de las relaciones humanas. Si yo me alejo otra vez y asumo una posición de proxémica media, dijimos entre 15, 20, 80 centímetros, 1 metro, es una distancia en la que se dan la mayoría de las relaciones en el ámbito privado y que al ser del ámbito privado genera mucho respeto, genera la presencia del otro, la valoración del otro.
Esa sería la personalidad distante a nivel físico, entonces sería una personalidad que se mantiene a más de 80 centímetros, 1 metro. Hay otra distancia, que es la distancia psicoemocional. Y aquí es importante realmente cómo algunos elementos de nuestra psicología nos van haciendo ser percibidos como distantes, como por ejemplo la inteligencia, que es un elemento bien importante. Con la inteligencia hay que trabajar mucho porque una persona de muy alta racionalidad probablemente necesita de una proxémica inclusive más lejana para poder captar la mayoría de los elementos, a menos que no sea la capacidad de una proxémica muy cercana para establecer la observación en detalle. Y en estos dos extremos realmente se ve como una personalidad con esta proxémica tan distante, más de 1 metro, más de 80 centímetros, genera también una sensación que está asociada con la inteligencia. La inteligencia, por lo general, se asocia a frialdad, se asocia también, si no a frialdad, a objetividad. Y esto es muy importante, la inteligencia, por ejemplo, ya lo dijimos en la parte psicológica. Y en la tercera distanciamiento, que es el distanciamiento sociocultural, realmente uno puede observar cómo determinadas normas, cómo determinadas reglas de honor, cómo determinada forma de comportarse dentro de una cultura que no las comparte, y esto lo vemos frecuentemente en la multicultura, hace que la gente sea vista y percibida, o los grupos, como personalidades distantes, como personalidades que realmente no comparten lo mismo. Y esto yo creo que es importantísimo evaluarlo. ¿Por qué? Porque también puede ser un distanciamiento que se observa por diferentes ideologías, diferentes valores morales y éticos, diferentes puntos de vista, y van haciendo profesional, etcétera, que van haciendo que la gente tome un cierto distanciamiento que va a romper las relaciones humanas en el sentido de las emociones, que realmente, y uno lo piensa mucho, es realmente la gran riqueza, inclusive como las emociones y el vivir las emociones es probablemente una de las cosas más importantes que uno tiene durante toda su vida, el ejercicio emocional. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces, a menos que no sea estratégico, y porque una personalidad puede ser estratégicamente distante para no involucrarse, para ser objetiva. Por ejemplo, un juez sometido, un determinado profesional muy metido y muy cercano, probablemente daña esa imagen, pero a menos de que no sean en estas situaciones particulares, la personalidad distante generalmente es una personalidad considerada y que termina siendo considerada como una personalidad muy fría, como una personalidad extremadamente racional, fría, que hace acciones con pocas emociones, con pocos sentimientos, con poca pasión, y en el fondo va a ser una persona que corre el peligro, en caso de ser una persona o una personalidad más allá, es una personalidad que corre el peligro de ser aislada, y en este momento, en el ser aislado, a quedar realmente con una con una soledad que inclusive no es la solitud que hablamos siempre de soledad premio, sino se convierte en la desolación, en la soledad castigo, para ponerle algún nombre. Entonces le pedimos que usted reflexione si usted es una personalidad distante, si se ha dado cuenta de esto, si hay alguien en su familia o en el grupo de personas que quiere y que ama, que vea que tiene una personalidad que pueda ser catalogada como distante, y que investigue sobre el por qué y el para qué es vista como tal, como una personalidad distante, y que le enseñe los mecanismos realmente emocionales de la distancia, de los sentimientos, de las pasiones, para que sea una personalidad más cálida, más accesible a las otras personalidades, por supuesto respetando todas las variaciones que hay
en nosotros los seres humanos. Y esto nos va a dar entonces una reflexión. Somos distantes, somos considerados unas personalidades distantes y por ende inaccesibles y por ende racionales, por ende también con mucho peligro a la soledad castigo, a la desolación. Yo creo que esta es una pregunta que debemos hacernos todos, si no es nosotros, en otras personas cercanas, y empezar a darnos cuenta realmente del valor de que tiene tener o ser catalogado o tener a alguien muy cercano y muy amado teniendo el calificativo de personalidad distante. Yo los dejo con este hermoso cuadro del pintor venezolano Calixto Pérez. Usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, la urbanización La Florida de Caracas. Y yo creo que este paisaje plasmado por el gran artista Calixto Pérez nos pone a pensar sobre qué ganamos con ser distantes, qué ganamos, qué perdemos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.